Bien, les saludo a cada uno de ustedes en el amor del Señor, dando gracias a Dios siempre por las bondades de Dios, las misericordias del Señor. Eh, Quería compartir con ustedes también, antes de seguir en el tema que hemos estado viendo hace algunos domingos atrás, acerca del Espíritu Santo y su obra, decirle a los hermanos de la iglesia local de Cadangol que están los libros a disposición. Si hay algunos otros alumnos que quisieran inscribirse en nuestra escuela de estudio, NEB, lo pueden hacer. Tengo algunos libros, algunas unidades, digamos, que me van a quedar, así que no sé si son 5 o 6, pero están ahí a disposición si usted quiere ser parte de nuestra escuela de estudio, ¿no es cierto?, que nuestra iglesia ya lleva por muchos años y que estamos estudiando hoy día parte del Antiguo Testamento, llevamos y tenemos el tomo 5 que nos lleva nuevamente a otros libros del Antiguo Testamento, libros proféticos, libros hermosos. Si a alguno de ustedes le interesa, ¿verdad?, pueden ser parte de esta escuela, ¿no es cierto?, que tenemos como iglesia local. Y también decirle a los hermanos, algunos, que si quisieran unirse a nosotros el día jueves a las 6:30 de la mañana, a través de un link que el Ministerio de Varones va a compartir para tener un devocional en la mañana, un devocional no largo, un devocional corto, para comenzar el día jueves. Eso indistintamente a lo que hacemos todos los días, nuestro calendario de oración, que lo hemos reiniciado nuevamente este año y que ya llevamos por muchos años orando semanalmente y anualmente, o sea, todos los días del año oramos a las 10 de la noche. Esta vez que lo hemos querido hacer como familia para que de las 9:30 a 10 usted tenga el tiempo de reunirse con su familia y hacer un devocional familiar. Esa es la idea de este nuevo calendario, apunta a la familia. Por eso hablamos de familia y gracias al Señor tenemos el calendario completo. Entonces en eso quiero animarles, seguir adelante, porque nos hace muy bien como iglesia. Así que, hermanos, fuera de todas las otras actividades que tenemos de estudio, de los jóvenes que tienen hermosos estudios también, de trabajo, etcétera, etcétera. Estamos ahí, ¿no es cierto? Estamos en nuestros tiempos de oración, estamos en nuestros tiempos de estudio de la palabra, que es lo que esta iglesia ha llevado por años y que el Señor a través de eso nos ha bendecido y nos ha sostenido grandemente. Es lo que en realidad tenemos como visión de iglesia local. Bueno, la verdad es que en esta mañana o en este mediodía ya, vamos a seguir con ese tema que estuve hablando y que marcó el interés de algunos. Algunos me escribieron para también seguir compartiéndole algunos temas, así que lo vamos a hacer, ¿no es cierto?, también llegar a esos hermanos que están en otros lugares para que ellos puedan seguir esto, que es algo muy simple, muy sencillo de lo que el Espíritu Santo hace, y necesitamos simplemente refrescarlo. O sea, no es algo nuevo, es algo que está dentro de nuestras iglesias. Yo seguramente creo que algunos de sus pastores ha pasado, digamos, por la obra del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo y su obra, y les ha compartido acerca de los avivamientos. Entonces, eso es lo que estamos viendo acerca del Espíritu Santo, su obra, ¿no es cierto?, de los avivamientos. Y lo centramos ahí en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, donde el Espíritu Santo fue derramado sobre los que estaban orando, 120, ¿no es cierto?, dice ahí, que estaban en oración, esperando algo que no sabían qué es lo que era, pero esperando las promesas de Jesucristo, que Él enviaría al Espíritu Santo sobre ellos. Por lo tanto, hay mucho ahí que decir también. O sea, estaban ellos orando sin saber lo que iban a recibir.
pero lo que iban a recibir iba a ser tan potente, tan claro, tan deducible en alguna medida que ellos sabían que venía de Dios, venía del cielo, lo iban a entender así y así fue. Por lo mismo, después que fueron llenos del Espíritu Santo, ellos salieron inmediatamente a compartir el Evangelio allí en la fiesta de Pentecostés. De eso sabemos, ¿no es cierto?, que se convirtieron 3.000 personas. Y yo dije en su oportunidad cómo ellos, cómo lograron escuchar 3.000 personas. O sea, no escuchar, sino convertirse al Evangelio, cuando habían muchísimos más, otros miles más, que estaban convocados a esa fiesta, ¿no es cierto?, que es una fiesta que traía a muchos de diferentes lugares ahí a Jerusalén. Por lo tanto, lo que recibieron sin duda fue una confirmación de la promesa de Jesucristo, una obra poderosa que les motivó, les movió a hablar de Jesucristo, y el apóstol Pedro en esa predicación que el Espíritu Santo obró y traspasó, ¿no es cierto?, esta palabra a los miles que estaban allí. Entonces 3.000 se convirtieron, estos fueron bautizados y la iglesia comenzó a gestarse, a fundamentarse en la experiencia del Espíritu y en las doctrinas, como dice la palabra, en la oración, en la Santa Cena y también en las ordenanzas, como es el bautismo en agua. Y de ahí en adelante nosotros tenemos experiencias también históricas, ¿verdad?, acerca de los avivamientos, de una presencia poderosa, manifiesta del Espíritu Santo a través de la historia. Y por ahí vamos a ver alguna de ellas para lograr entender más profundamente esto que se nos ha dado, pero que hoy día, ya hace mucho tiempo, no se habla de un gran avivamiento. En algunos lugares, especialmente en África, hemos sabido, digamos, de avivamiento, lo que ha pasado en Nigeria, por ejemplo, y hay videos por allí también que lo demuestran, un gran mover del Espíritu Santo, muchas conversiones, millones de personas convirtiéndose al Señor. Bueno, allí hay una obra sin duda del Espíritu, pero es algo que nosotros anhelamos en todas partes y en estos extremos del mundo también. Deseamos Dios se glorifique a través de un avivamiento. Y lo centramos primero en el creyente. Necesitamos un avivamiento, ¿verdad?, para que se centre en el creyente específicamente, un avivamiento personal con Dios que nos lleve a ser más dependientes de Dios y vivir una vida en el Espíritu y no una vida en la carne. Entonces, hablamos acerca de esto, de los creyentes, hablamos acerca de la iglesia también. Dijimos algunas cosas allí con respecto a la iglesia, y hoy vamos a ver acerca de que se necesita un avivamiento espiritual en nuestra nación o nuestras naciones, nuestros países. Entonces la pregunta siempre es ¿por qué? ¿Por qué necesitamos un avivamiento? Y lo vemos en el sentido de que todos somos testigos de las anormalidades, de las injusticias, de las inmoralidades, de la corrupción. Somos testigos de eso. Vivimos bajo esa amenaza continuamente, constantemente. Usted hoy día no puede salir de su casa libremente por temor a ser asaltado, a ser violentado, o a veces sin salir de su casa, alguien entra a su casa a través del teléfono o a través de alguna red de internet, ¿no es cierto?, para engañarle, para estafarle o lo que sea. Pero es lo que de una u otra manera estamos viviendo, estamos viendo en nuestra sociedad. Por lo tanto, si hablamos de un avivamiento, hoy día lo centramos en la nación. Ya lo vimos en la vida del creyente, lo vimos en la iglesia y hoy lo vemos también en una oración que debe estar en nuestros corazones, orando por nuestra nación. No importa dónde usted esté, dónde esté escuchando esta palabra, seguramente no dista de
algo diferente, porque si hablamos de nuestras naciones, lo primero que se nos viene a la mente es la corrupción que hay dentro de los países. Por eso mismo hoy día hay algunos países en Latinoamérica como Bolivia, Perú, por ejemplo, que se enfrentan a sufragios de nuevos gobiernos, porque los presidentes o los gobernantes de sus países han quebrantado todos los límites de la ética, de la moral, de lo correcto, y se han vuelto corruptos, se han vendido, ¿no es cierto?, a, no sé, grupos ideológicos o lo que sea, a poderes también por la ambición, y están sufriendo hoy día, sin duda, consecuencias de eso, porque el país se ha ido empobreciendo y las leyes también se han ido determinando en base a los intereses de los más poderosos. Y eso es lo que están viviendo algunos de nuestros países hermanos, cercanos, y están en vías de poder, de elecciones y de elegir, ¿no es cierto?, nuevos presidentes. Bueno, que el Señor les ayude en eso también, que el Señor les guíe. Hay muchos de nuestros hermanos en Cristo, ahí en el Perú, en Bolivia, ¿no es cierto?, y en otros países más, donde sin duda ellos están orando también por su nación. ¿Necesitamos un avivamiento en nuestra nación? Sí. La corrupción es una de las cosas que más predomina hoy día, o está predominando, y con la educación y con el conocimiento y a través de las redes sociales nos hemos ido dando cuenta que hemos sido engañados por mucho tiempo a través de leyes y otros elementos más que se adhieren, ¿verdad?, a artículos y tanta otra cosa que ha llevado a empobrecer a los más pobres y enriquecer a los más ricos. Hablamos de corrupción hoy día en las policías. Hoy día las policías lamentablemente han sufrido corrupción dentro de sus filas. No solamente en nuestro país, estoy hablando de Chile, sino en las policías en general hay corrupción. Hay corrupción también en los jueces que son comprados, jueces que determinan justicia en base a sus intereses políticos o en base a sus inclinaciones ideológicas. También hay corrupción. Eso es corrupción. No juzgar equitativamente, no hacer justicia en base a lo que corresponde, sino hacerlo en base a cosas subjetivas, ¿no es cierto?, de cada juez. Estamos hablando también de corrupción en el plano político. Hoy no hay quien no diga que la política no está ligada a la corrupción. Sí, hay corrupción en el plano político y eso es así, somos testigos de eso. No ignoramos estas cosas hoy día. Sabemos que hay corrupción, sabemos que los políticos tratan de dar el mejor discurso, pero muchos de esos discursos son discursos aprendidos, discursos trabajados. Se trabaja las emociones de la gente, se trabaja las deficiencias también morales o sociales, económicas. Se trabaja esa parte para poder llegar y vender su discurso político. Y la verdad es que al final muchos de estos políticos transparentan sus verdaderos intereses y no los intereses de la gente. De eso también somos testigos. Hay corrupción en la política. Hay corrupción también en los medios religiosos. Sí lo hay. Hay mucha historia dentro de iglesias católicas, dentro de iglesias evangélicas, dentro de sectas también o grupos minoritarios donde ha predominado la corrupción. Hay corrupciones de todo tipo, hay corrupciones en base al dinero, ¿verdad?, que ha llevado a muchas iglesias formarse y proyectarse a través de eso. Hay otras de tipo sexual, de abusos sexuales, y otras de tipos políticos, y podríamos seguir enumerando una serie de elementos
que nos hablan que policías, jueces, políticos, religiosos han caído en corrupción. Lo que es cierto de todo esto es que no es toda la policía, no es toda la política, gracias a Dios, no son todos los jueces ni todos los religiosos, sino son grupos aislados, pero que de una u otra manera también han marcado la historia en estos grupos donde se supone son los grupos más confiables de nuestra sociedad. Y donde también esto nos habla que siendo los grupos más confiables, sin embargo, pueden ser vulnerados o corrompidos por actos ambiciosos. Eso es lo que estamos viviendo en nuestra nación y en nuestros países, indistintamente donde alguien esté escuchando esta palabra. Segundo, la maldad de los hombres y de las mujeres. Necesitamos un avivamiento porque hoy vemos esta maldad se ha intensificado, no solamente en número, porque la población ha ido creciendo, sin duda, una población que crece, hay más maldad, hay más delincuencia, se suma más corrupción. Pero hoy día estamos hablando de la intensidad, o sea, estamos hablando del nivel y grado, o mejor dicho, de las formas aplicadas en los actos de violencia que llegan a ser aberrantes. Estaba mirando algunos artículos serios que arrojan internet, páginas también del gobierno, donde en nuestro país de Chile solamente el 2020 se cometieron 704 homicidios. O sea, en cuarentena, en pandemia y así como estamos viviendo, de igual manera se cometieron 704 homicidios en nuestro país. De eso solamente nosotros sabemos de algunos, de lo que los medios de comunicación nos traen al conocimiento, pero hay muchísimos más, cientos de homicidios más que se cometieron en este país de diferentes maneras. Femicidios se cometieron 57 y 149 femicidios frustrados, o sea, 57 femicidios es poco porque estaba comparando de otros países también. Chile es uno de los países con menos violencia, menos homicidio, menos femicidio, pero los hay. Los países más violentos, el que va a la cabeza de todo eso es México, con una cantidad impresionante de homicidio, femicidio y toda la corrupción que usted quiera mencionar. Lamentablemente es así, es lo que ellos están viviendo, producto de todos los grupos de narcotraficantes y todo ese tipo de cosas que sabemos nosotros que pasa, ¿no es cierto? Y hemos también tenido en conocimiento. Es su realidad, es lo que ellos están viviendo. Nosotros, por ser un país más pequeño y por menos casos de corrupción, ¿no es cierto?, y de violencia, hay menos femicidios, pero no deja de ser menos importante, ya que estos 57 más 149 femicidios frustrados nos hablan de algo también. Yo estaba mirando la intensidad de estos actos de violencia y la verdad es que me quedé impactado cómo se cometieron. Porque hay una página allí que habla acerca de todo, dónde fue, quién lo cometió, cómo fueron los hechos, y ahí leí solamente algunos y la verdad me impacta el nivel de violencia. Y los 147 femicidios frustrados es que alguien quiso matar a su mujer o quiso violentar a su esposo, y porque está también dentro de eso, y lo hicieron de la manera que quisieron matar, digamos, a su cónyuge, pero esta se salvó, fue llevada quizás de urgencia, pero lamentablemente quedó con secuelas, quedó con fisuras, quedó con marcas. Otros casos que hemos conocido de mujeres que han perdido sus ojos producto de actos femicidas, violentos, profundamente violentos.
Entonces, no es menor eso que hayan 149 femicidios frustrados en nuestro país. Mayormente, diríamos, en el 90 y tanto % hacia mujeres. Un organismo en Chile que monitorea los abusos sexuales a niños y adolescentes, el 2019, no tengo el dato del 2020, pero el 2019, por último, para que nos dé una idea qué pasó con esto, ingresó a la Fiscalía Nacional 32.000 casos de denuncias. 32.000 casos de denuncia de abusos sexuales a niños. ¿Escuchó eso? A niños. Los adolescentes todavía están en un desarrollo de la niñez hacia la juventud, en una etapa de transición, son niños. Entonces, estos niños que fueron abusados y entraron solamente los casos denunciados 32.000. Y hay otros miles seguramente de casos más que no son denunciados. Pero es una realidad. Hay abusos sexuales por la incapacidad de estos niños de defenderse o también de decir lo que le está pasando. Y podríamos seguir añadiendo actos de violencia seguramente para decirnos que no hay quien diga que esto no está pasando. Esto está pasando en nuestros países, amados hermanos. Y la iglesia tiene algo que decir. Y frente a esto tenemos que decir que tenemos la tremenda responsabilidad de mitigar la violencia a través de la poderosa oración. ¿Escuchó eso? La poderosa oración. La oración es una herramienta poderosa que tiene la iglesia de Jesucristo. Hermanos, por eso hay que orar. Por eso hay que sumarse a todos los tiempos de oración. Lo que usted más pueda, doble sus rodillas o como sea, hágalo. La oración es una herramienta poderosa que viene de parte de Dios para los creyentes. Y podemos aportar en bien a nuestra sociedad orando, compartiendo la palabra del Señor. La oración es algo fundamental. Tenemos también, y le podemos añadir, los vicios y la inmoralidad. Eso igual está pasando. Los países ya no dan más para frenar la promiscuidad sexual o las drogas. Y cuando hablamos de promiscuidad sexual es que cada vez es menor los años en que los niños comienzan, ni siquiera estoy hablando de jóvenes, estoy hablando de niños de 9, 10 años que ya comienzan a experimentar su primera relación sexual o algún acercamiento sexual de otro tipo. ¿Por qué? Porque hoy día, donde usted vaya o donde usted ingrese, de una u otra manera siempre hay una evidencia de que hay inmoralidad, porque la pornografía también es un campo que ha ido ganando terreno en nuestra sociedad y nosotros de una u otra manera le hemos dando cobertura a eso, no hemos ido frenando eso. Y está ahí libremente y podemos hacer algo, sí, podemos hacer algo. Pero lamentablemente en los hogares muchas veces no hay un control a los celulares, a los computadores y la pornografía está llegando aún a los más menores. Y eso sin duda genera la promiscuidad sexual. Se les vulnera a los niños su inocencia. Hay programas también de sexualidad que se ha querido o se ha pretendido llevar a los más pequeñitos en edades de primera infancia para poder prepararlos para el futuro, pero la verdad es que es prácticamente pornografía camuflada, ¿no es cierto?, o sigilosa a través de esas enseñanzas. Es fundamental lo que nosotros como padres podemos enseñar acerca de la sexualidad a nuestros hijos. Tomar un rol importante, controlar lo que ellos pueden ver, ya sea en sus dibujos animados
o caricaturas o lo que sea que ellos estén viendo, lo que ellos están recibiendo de parte de sus maestros en el colegio o de sus amigos también, lo que se estén compartiendo a través de los celulares. Todo eso, hermanos, nosotros debemos como cristianos tener el control y la suspicacia para ver qué están viendo o qué ellos también están mostrando a los demás. Porque a veces hay una sensualidad que prácticamente raya entre la sensualidad y el erotismo dentro de las fotos que jóvenes, jovencitas y jóvenes también proyectan hacia sus redes, hacia sus amistades. La falta total de ética moral. Estoy hablando por qué necesitamos un avivamiento en nuestra nación. Y añado algo más, la falta total de ética moral. Las mentiras son algo que está dentro de nuestra sociedad marcando una normalidad. Mentiras. El que puede mentir o el que quiere mentir va a mentir. Ya sea la circunstancia que sea. Hay mentiras que se centran dentro de las familias, hay mentiras que se centran dentro de los lugares de trabajo, hay mentiras que se centran dentro de compromisos, etcétera, etcétera. Podríamos seguir enumerando hechos que hablan acerca de la mentira y hoy día es fácil mentir. Prácticamente es normal que algo tenga que tener algo de mentira. Y claro, por lo mismo hoy día se habla que cuando usted hace un compromiso legal o usted, no sé, va a suscribirse a algún programa o bien hace un compromiso monetario con una empresa de seguro, lo que sea, hay que leer la letra chica. ¿Por qué hay que leer la letra chica? Porque uno sabe que detrás de ese compromiso hay una letra muy pequeña o hay un artículo muy difuso que está de una u otra manera comprometiendo una mentira para que tú el día de mañana y que ya firmaste tu compromiso te des cuenta que hiciste algo y te comprometiste en algo que no supiste en su momento, no te diste cuenta y te sentiste engañado porque hay mentiras hoy día a través de esos compromisos. Y eso bajo términos legales. ¿Por qué tendríamos que hablar hoy día de letra chica? ¿Por qué tendríamos que hoy día mencionar eso si se supone que estamos hablando de una sociedad que busca ser lo más moral y ética posible dentro de las cosas que venden o el marketing que tienen hacia la sociedad? Pero en todo, de una u otra manera, hay algo de mentira. Y esa es la sociedad que estamos viviendo. ¿Qué decir de las estafas? ¿Cuántos de ustedes, así como yo, alguien te ha llamado diciendo yo soy ejecutivo del banco? Y hay por ahí, no sé, un saldo de algo que te quedó, de un compromiso, y por favor, te vamos a enviar los pasos a seguir para que puedas recuperar ese dinero. Y hay mucha gente que lamentablemente ignora todo eso y hace esos compromisos y sigue los pasos y termina siendo estafado. Y es lo que nosotros hoy día estamos experimentando dentro de nuestros propios hogares. Hay alguien que está siendo estafado y va a seguir siendo estafado porque es el tiempo de la estafa. Quien puede sacar algún provecho de los demás lo va a hacer, ya sea en el nivel que sea. Lo hemos visto a través de leyes que se han hecho organismos que se han levantado, ya sea para vender una compra y venta de un vehículo, de una casa, de un bien raíz, de lo que sea. Siempre hay algo de mentira y hoy día hay que ver exactamente con quién uno está haciendo el compromiso y tienes que asesorarte muy bien porque puedes que estés siendo engañado. Es nuestra realidad y tenemos que vivir con eso, con estafas, con engaños. Pareciera que hoy en día todo es válido y en todo nivel
socioeconómico. ¿Sabe? Quiero, antes de seguir y prácticamente ir concluyendo en todo esto, quiero tomarme el tiempo de leer un pasaje que me llamó mucho la atención por un cierto contenido que nos ayudaría a entender por qué todos los esfuerzos no son suficientes para poder, hermanos, vivir en una sociedad honesta y transparente. Mateo capítulo 8, versículo 28 al 34, dice aquí en la Biblia lenguaje actual: cuando Jesús llegó a la región de Gadara, que está a la otra orilla del lago, dos hombres que tenían demonios, o sea, eran hombres endemoniados, legión, dice otro de los evangelios que se llamaba, y estamos hablando de demonios. Una legión eran de 6,000, según lo que los romanos hacían y establecían dentro de sus filas del ejército. Por lo tanto, estamos hablando de muchos demonios, de 6,000 demonios por parte mínima, ¿no es cierto?, en este encuentro que Jesús tuvo con estos endemoniados. Y dice que salieron de entre las tumbas. Eran tan peligrosos que nadie podía pasar por ese camino. Cuando los dos hombres se acercaron a Jesús, los demonios gritaron: Jesús, Hijo de Dios, ¿qué vas a hacernos? ¿Vas a castigarnos antes del juicio final? No muy lejos de allí había muchos cerdos, 2,000 aproximadamente, y los demonios le suplicaron a Jesús: si nos sacas de estos hombres, déjanos entrar a esos cerdos. Decían los demonios, la legión. Jesús le dijo: entren en ellos. Los demonios salieron de los dos hombres y entraron en los cerdos. Entonces todos los cerdos corrieron sin parar hasta que cayeron en el lago, donde se ahogaron. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron al pueblo porque estaban atemorizados y admirados también. Allí contaron lo que había pasado con los cerdos y con los dos hombres que habían tenido demonios. La gente del pueblo fue a ver a Jesús, le salió al encuentro y le rogaron que se marchara de aquella región. Mire lo interesante que es eso. ¿Escuchó eso lo que estoy hablando? Les leo otra vez. Allí contaron lo que había pasado con los cerdos y con los dos hombres que habían tenido demonios. La gente del pueblo fue a ver a Jesús y le rogaron que se marchara de aquella región. Estos hombres eran hombres violentos. Eran hombres violentos. Y eran hombres con una fuerza tal que podían romper cepos y cadenas. No podían ser atados de ninguna forma. Su refugio era el cementerio. Estos atemorizaban a la gente que pasaba cerca de ellos. Y sin duda, cualquier persona así, ellos no entendían que esos hombres eran violentos y tenían tal fuerza porque estaban poseídos por demonios, menos por una legión de demonios. Eso nosotros podemos descubrirlo aquí a través de la lectura de la palabra de Dios. Pero eran hombres violentos y seguramente la gente trataba de evitarlos. Yo me imagino que la mamá de los niños, de los hijos que jugaban por allí, trataban de evitar, de limitar sus lugares para que no se acercaran a donde estos hombres estaban, porque eran conocidos por su violencia y por su fuerza también. Eran hombres temibles, eran hombres que no producían paz a la ciudad. La gente huía y rehuía de ellos. Y Jesús, en un acto de su soberanía, les liberó, expulsando a estos espíritus inmundos que les atormentaban. Y escuche bien, no solamente atormentaban a estos dos hombres que fueron esclavizados por estos espíritus, sino a todos los que estaban allí. El resultado de esto fue paz. ¿Paz para quién? Paz para estos dos hombres.
Estos hombres estaban atemorizados también por dentro. Estos hombres no eran normales. Ellos sentían sus ataduras. Estaban endemoniados. Los espíritus demoníacos estaban en ellos. Eran hombres que no eran normales y ellos sentían que eso no era normal, y los espíritus inmundos hallaron casa en estos hombres. Por lo tanto, cuando Jesús confrontó a los demonios, expulsó a los demonios de estos hombres, y estos hombres fueron liberados. Y dice uno de los pasajes de la Escritura que fueron tan agradecidos de la obra de Dios en Jesucristo, el Mesías, que incluso quisieron seguir a Jesús, pero Jesús le dice: vayan y compartan esto y hablen de las obras de Dios, de lo que Dios está haciendo en ustedes y en medio de ustedes. Y esta paz que ellos encontraron fue la paz también que produjo a la ciudad, a la gente de la ciudad. Pero hay algo extraño en todo esto. Y lo extraño es que la gente salió al encuentro de Jesús de manera desafiante. Algunos dicen que probablemente en el desencanto de que lo que pasó como consecuencia de que estos demonios fueron echados a los cerdos y los cerdos se precipitaran al mar, trajo, no sé, un problema económico a los que eran dueños de los cerdos. Algunos dicen eso, que eso era parte del desencanto de la gente, pero la verdad es que no hay nada que diga eso. Todo indica, amados hermanos, que estos hombres salieron desafiantemente, echando a Jesús, expulsando a Jesús de su territorio, como diciendo: no queremos tu paz. Déjanos con nuestros demonios, con nuestros miedos, déjanos con nuestra violencia. No sé si usted está entendiendo esta palabra. No sé si usted está comprendiendo lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. Nadie esperaría una respuesta de esta manera. Esta gente estaba tan habituada a la violencia de estos endemoniados que todo de entender que ellos ya se sentían cómodos. Comodidad frente o normalidad frente a la violencia. Es habituarnos a actos violentos. Hay gente que le acomoda ser pobre. No quieren salir de la pobreza. No aspiran a nada más en su vida. Hay gente que ha vivido en hogares violentos y repite el patrón de violencia en sus propios hogares. Hay gente que ha visto su familia sumirse en el alcohol y las drogas y repite el patrón de alcohol y drogas en su propia vida y en su propio entorno familiar. Y podríamos seguir enumerando actos donde la gente se ha acomodado tanto y ha normalizado tanto la violencia y sus temores y sus debilidades que no quieren salir de allí. Frente a toda esta carencia, escuche bien, frente a toda esta carencia de paz y esta ola expansiva de la violencia, corrupción e inmoralidad que están viviendo los países, como respuesta, nosotros como iglesia de Cristo, como respuesta a todo esto, le tenemos la palabra perfecta. Le tenemos el mensaje perfecto. Le tenemos el poder perfecto de Dios para erradicar la maldad de este mundo, para erradicar la violencia, el pecado de este mundo. Sin embargo, somos perseguidos. La iglesia está siendo perseguida.
en algunos lugares está siendo perseguida violentamente. Los cristianos están siendo violentados, están siendo muertos, están siendo degollados o decapitados por grupos radicales musulmanes y otros grupos más, por gobiernos también comunistas, por grupos ideológicos. La iglesia está siendo perseguida, estamos siendo aniquilados y estamos siendo expulsados de los medios públicos. Yo soy testigo de que hoy día Gedeones Internacional, que es una entidad cristiana que su único fin es compartir la palabra de Dios en el mundo, dejar un Nuevo Testamento, ya sea en un colegio, en un hotel, en un motel, donde sea, ellos están siendo privados de lo que alguna vez tuvieron libertad. Hoy día no tienen la misma libertad, y yo soy testigo de que aquí en esta ciudad pequeña en que vivimos hay colegios donde el director del colegio le dice: sí, no hay problema, háganlo desde la puerta de la calle hacia afuera. Ya no hay entrada a las salas, ya no hay un momento donde muchos de nosotros pudimos vivir en nuestra infancia o en nuestra juventud mientras estábamos en los colegios, y donde entraba una persona con una caja de Biblia del Nuevo Testamento y la repartía a cada uno de los estudiantes. Hoy día eso sin duda no se está teniendo esa libertad, se está privando de esa libertad, se están colocando una cantidad de obstáculos porque nadie quiere lidiar directamente con la palabra de Dios o con el Evangelio. Ya sea por la presión de la sociedad, ya sea por la presión de entidades poderosas o políticas o ideológicas, la palabra de Dios está siendo restringida en los lugares públicos. Se están creando leyes mordaza en contra de los cristianos. Escuche bien, creando leyes mordaza. Por eso es importante que los cristianos, hermanos, que están hoy día postulando a la nueva constitución de este país, tengamos referentes, hermanos comprometidos, hermanos llenos del Espíritu Santo, pero con conocimiento, hermanos capaces de poder ser parte de esa mesa de trabajo para frenar la corrupción en nuestra nación, en nuestro país. Tengamos hermanos concejales, ¿por qué no? Tengamos hermanos alcaldes, ¿por qué no? ¿Por qué no tener hermanos gobernadores? ¿Por qué no? ¿Por qué no tener hermanos presidentes de una sede social? ¿Por qué no? Si allí podemos influir con el Evangelio, tenemos que meternos en la sociedad para influir en la sociedad. No podemos seguir restringiéndonos en nuestras iglesias y viviendo la vida cristiana pacíficamente en nuestras iglesias cuando nuestra sociedad se está muriendo. Nuestra sociedad nos está diciendo: ayúdenos. Tal y cual como esos endemoniados le pidieron a Jesús: ayúdanos. No sabemos lo que nos pasa, pero no somos nosotros, ayúdanos. Y Jesús extendió su poder sobre ellos, los liberó, y estos hombres alcanzaron paz. ¿Cuántos años estuvieron esclavos a los demonios? No lo sabemos. Pero eran hombres que necesitaban experimentar la paz de Dios, la paz de Jesucristo, amados hermanos. Gloria al Señor. ¿Necesitamos un avivamiento? Sí. La sociedad nos está pidiendo a gritos que nosotros podamos llegar a sus hogares, podamos llegar a sus comunidades, podamos llegar a los colegios, los trabajos, como sea, amados hermanos y amigos, como sea, vamos a llegar con la palabra de Dios, con ley o sin ley. Mejor es con ley, obviamente, pero no vamos a caer, no vamos a ceder frente a las presiones del diablo, sino que vamos a hacer lo que el Señor nos ha mandado que hagamos, que es compartir la palabra de Dios en los lugares que sea,
Por eso, hermanos, necesitamos un avivamiento. Primero como creyentes, segundo como iglesia y tercero como nación. Termino con esto. Amados hermanos, necesitamos impactar nuestra sociedad. Que Dios se glorifique en medio de los niños. Que Dios se glorifique en medio de los jóvenes. Que Dios se glorifique en medio de las familias. Que el Señor se glorifique en medio nuestro. Por eso necesitamos clamar al Señor para un avivamiento. Y ese avivamiento debe comenzar en mi vida, en mi casa, en mi iglesia y donde yo vivo, en mi comunidad. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene en esta hora. Dios, en el nombre de Jesucristo, frente, Señor, a una sociedad como la que estamos viviendo, necesitamos que el Espíritu Santo, Señor, que el Espíritu Santo sea derramado en nuestros corazones, que salga poder de Dios de nuestros labios, de la pura palabra de Dios, de la verdad de la palabra de Dios. Señor, permite, Dios mío, que erradicar la carnalidad de nuestras vidas. Permite, Señor, erradicar el pecado de nuestras vidas y ser llenos del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, que los que están orando en esta hora, los que están oyendo en esta hora, a mis amados hermanos, sean llenos del Espíritu Santo allí donde están. Dios eterno, aquí estamos como iglesia. Úsanos para tu gloria. Bendícenos ahora. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda semana y empezamos, ¿no es cierto? Y seguimos con nuestras actividades locales y que el Señor les use poderosamente, amados hermanos. Nos vemos pronto.